Bien, listo. Éxodo 33 lo vamos a leer desde el versículo 7. Amén. Y dice así en el nombre de Jesús. Padre, leemos tu palabra, Señor. Dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Dios o a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y último versículo: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. ¿Y qué? Yo les voy a narrar. El capítulo 33 es una historia muy importante para mí. Tiene un especial lugar en mi corazón siempre cuando tengo tiempo en la palabra de Dios. Sobre todo este año he ido varias veces a Éxodo 33, porque cuando yo leo cosas como que, por ejemplo, que Pedro había tenido una visión y Dios audiblemente le dice: por favor, ve y desciende con estos hombres, yo me doy cuenta que Dios es un Dios sobrenatural que habla. Y cuando vemos la vida de Moisés, la palabra dice que él, en este capítulo dice que él hablaba cara a cara con Dios. Esa palabra cara a cara con Dios, yo estuve buscando, y cuando Moisés en ese mismo capítulo le dice: si tu presencia no va con nosotros, ¿qué sucede con Moisés? Moisés estaba guiando un pueblo de la esclavitud de los 400 años que ellos estuvieron en Egipto, ¿verdad? Sabemos la historia de que Dios le hizo una promesa muy grande a Abraham, y esa promesa a Abraham se trasladó a sus generaciones de Isaac, Jacob, ¿cierto? Jacob tiene un hijo que se llama José. José es vendido por los hermanos a Egipto. Él llega a Egipto, tiene muchas dificultades, ¿verdad? Pero es puesto como segundo al mando del faraón, ¿verdad? Jacob tiene a los 12 patriarcas, entre ellos José, y ellos van a Egipto porque hay mucha hambre en la tierra, y José pues es un prototipo también de Jesús. Él salva a su familia y los lleva al lugar de opulencia, también a un lugar privilegiado, porque José pues los alimentó, y José les dio un lugar digno de respecto al puesto que él tenía cerca de Faraón. Teniendo todo esto en cuenta, Dios le dice a Abraham, le dice: mira, tú vas a ser padre de multitudes, ¿verdad? Pero tu descendencia va a habitar en un lugar 400 años y van a ser sometidos a esclavitud. Cuando yo escuche el clamor de ellos, yo voy a enviar un libertador. Recordando también que cuando nosotros leemos la Biblia, no tenemos que ir hasta allá. Usted si quiere lo anota y lo escudriña. En Hechos 7, en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, vemos ahí una historia de Esteban siendo en el Sanedrín, ¿cierto? Esteban debatiendo su fe, haciendo una apologética de su fe, defendiendo su fe. Y Esteban habla acerca de este señor Moisés, ¿verdad? Y habla y dice que Moisés tenía en su corazón que el pueblo de Israel iba a ser libertado por él, ¿cierto? Pero que el pueblo no lo había entendido así, y que él en sus fuerzas había cometido un homicidio, ¿cierto? Había cometido un homicidio, y vemos en el capítulo de Éxodo que a causa de ese homicidio, pues Moisés sale y se va corriendo, porque su vida corría peligro, ¿cierto? Porque había matado a un soldado egipcio. Entonces su vida corría peligro. Pero no fue sino hasta los 80 años que la zarza se ardió, ¿verdad? La zarza ardió, y Jehová le dice algo muy importante a Moisés: te he conocido por tu nombre. Es allí donde Moisés es prototipo de Cristo, y en su lugar de privilegio, ya que Dios le dice que ha hallado misericordia ante los ojos de él utiliza ese lugar para que su nombre sea el nombre, ¿verdad? Moisés es sacado de las aguas, es sacado de un lugar
hacia otro. Moisés es salvado de las aguas y Moisés estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto. Cuando Dios le dice: te conozco por tu nombre y has hallado gracia delante de mis ojos, Moisés es un prototipo de Cristo y le dice: bueno, está bien, Dios, si he hallado gracia delante de tus ojos, que nosotros y este pueblo que es tu pueblo hallemos también gracia delante de tus ojos y que tú vengas con nosotros, ¿verdad? Un aplauso para Jesús. Entonces nosotros también somos prototipo de Jesús. Mire, si usted ha hallado gracia delante de los ojos, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es orar por las personas. Nuestro deber es, cuando Dios nos ha puesto, y Romanos 9 habla sobre eso. Romanos 9 habla sobre: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Inclusive en Éxodo 33 también lo dice así: me compadeceré del que yo me compadezca, ¿cierto? Tendré yo misericordia del que yo tenga misericordia. Moisés: pero no voy con ustedes porque es un pueblo duro, de dura cerviz, que le decía al pueblo de Israel. Inclusive el pueblo de Israel, en ese mismo capítulo de Éxodo 33, usted puede ir a otras versiones, como bueno, algunos dicen que no son tan buenas, pero son otras versiones de la Biblia, como la NTV o la Palabra de Dios para Todos, la PDT. Y usted se da cuenta que el pueblo de Israel, cuando Dios le dice que se quite acá lo dice así de la siguiente manera: se quiten sus atavios. La traducción, otras traducciones dicen, y la historia de Éxodo relata que ellos se fueron muy bendecidos del pueblo de Egipto, con joyas, con telas muy, muy caras, ¿cierto? Y ellos andaban ante la presencia de Dios, pues con todo esto puesto, pero también era un pueblo que era muy duro. Y Dios les dice: quítense en eso, por favor, humíllense delante de mí. Y ellos se quitan las joyas. Otra versión dice, no dice atavios sino joyas, y ellos se despojan de todas las joyas. Y dice la palabra en este capítulo que tuvieron tristeza en su corazón porque dura era esta palabra. Que Dios le diga a uno: mire, usted es una persona muy dura, yo no voy a ir con ustedes, ¿sí? Yo voy a cumplir mi promesa por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob. Yo voy a cumplir mi promesa, pero ustedes son un pueblo de dura cerviz. Moisés, estando en esa conversación con Dios, y uno de los secretos de la oración de Moisés es que Moisés no veía como Moisés hubiera podido pedir muchas cosas para él. La vida de Moisés fue muy dura. La vida de Moisés fue en el exilio, en el desierto, apacentando ovejas hasta los 80 años, las ovejas de su suegro Jetro, y apacentando ovejas hasta que cuando él mire lo que sucedió con él. Él había sentido a sus 40 años que el pueblo de Israel, como lo dice Hechos 7, que él sentía que el pueblo iba a ser liberado por él. En sus propias manos, ¿qué fue? Fue un fracaso. Mató a alguien, ¿sí? Pero en el momento de Dios, la zarza ardió. Él tenía el llamado, él tenía el nacimiento, él había estado renunciando al reino y al palacio de Egipto, pero él esperó el momento indicado de Dios para ser conocido por su nombre, donde allí sacó al pueblo de Israel y se hizo no solamente pastor de ovejas, sino pastor de millares, de multitudes. Y esa es ¿qué podríamos decir de todo esto? Bueno, primera instancia, Moisés tenía un destino. Aún en su vejez él halló propósito. Aún en la vejez Moisés halló propósito. A los 80 años la zarza ardió y él fue enviado. Inclusive la historia dice que muchas veces, aún estando y viendo el poder de Dios, él dice: pero soy un hombre que es tartamudo, que soy muy lento para hablar. Y Dios tiene paciencia para con él, pero cumple su propósito con él. Quiero que vaya conmigo a otra historia también apasionante. Vamos a estar hablando más adelante de Moisés, algunas características que se conectan con otros hombres de Dios. Vamos a ir a Primera de Samuel. Estamos viendo cómo actitudes o pensamientos o ideas de algunos hombres que tuvieron un llamado de Dios delante de Dios lograron cumplir su objetivo. Dios le dice a Moisés: te conozco por tu nombre, porque lo que estás haciendo ahora es sacar a este pueblo. Tú eres Moisés, sacado de
y tú estás sacando a este pueblo. Y Moisés dice, miren la situación acá de Moisés. Ya estamos en 1 Samuel, pero quiero cerrar el tema de Moisés con esto. Moisés, usted lo puede leer ahí en Éxodo 33. Moisés, cuando ya tiene el favor de Dios y ya consiguió lo que quería, su propósito de vida era sacar al pueblo de Israel bajo la presencia de Dios. Ya lo tenía en sus manos, ya lo tenía él, pero no era suficiente para él. Él dijo, muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, mira, Moisés, lo que pides es algo complicado, porque el que ve mi gloria podría morir, muere. Pero yo voy a hacer pasar todo mi bien, dice la Reina Valera, y te esconderé en la hendidura de la peña y verás mis espaldas. Mire, Moisés, la actitud de Moisés en la presencia de Dios era una sed insaciable. ¿Cuántos acá han tenido sed de Dios? Levante su mano. Ustedes están hoy acá porque tienen sed de Dios. Ustedes están acá porque están confiando de que Dios les va a hablar. Ustedes están acá confiando de que Dios va a responder a sus oraciones. Ustedes están acá honrando a Dios, esperando lo sobrenatural de Dios, porque esa es la naturaleza de Dios, la sobrenaturalidad. Y no era suficiente que Moisés sacara al pueblo. Moisés podía perder la vida. Y él dijo, muéstrame tu gloria. Y esa es una de las llaves que cuando estamos en la oración de Dios, en la presencia de Dios, debe haber una continua capacidad de ser llenado y ser llenado y ser llenado. Una continua insatisfacción santa de que siempre Dios tiene algo más. Mire, Moisés hubiera podido dicho, hombre, ya el mar se abrió en dos, ¿verdad? El mar Rojo se abrió en dos. Moisés hubiera podido decir, ya vi las plagas, a mi orden las plagas descendían, ¿cierto? El agua del mar se convertía en sangre. Los primogénitos, Dios me envió a hablar y se cumplió como profeta de Dios. Pero para Moisés no era suficiente. Moisés incluso estaba dispuesto a perder la vida con su petición delante de Dios. Que nuestra petición delante de Dios sea, Señor, siempre hay algo más. Señor, siempre hay algo más. Bendice mi familia, bendice mis vecinos, sálvalos. Si he hallado gracia delante de ti, salva a mis compañeros de trabajo. Si he hallado gracia delante de ti, Señor, si he hallado gracia delante de ti, sé que hay algo más. Sé que hay algo más. Dele un aplauso a Jesús.